LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Hay algo que nadie te cuenta sobre los gigantes de Canaán. No es su tamaño, no es su fuerza, no es el terror que causaban. Eso ya lo sabes. Lo que nadie te cuenta es esto. Cuando Dios ordenó a Israel exterminarlos, no estaba dando una orden de guerra ordinaria. Estaba ejecutando el capítulo final de un conflicto que había comenzado mucho antes de que existiera la nación de Israel. Un conflicto que involucra ángeles caídos, una conspiración para corromper la humanidad entera y un plan para bloquear la llegada del Mesías. Los gigantes de Canaán no eran simplemente enemigos militares. Eran el resultado de algo que no debería existir sobre la tierra, y Dios sabía exactamente por qué tenían que desaparecer. Pero acá hay un problema. Si solo te digo Dios ordenó matarlos porque eran malos, estoy siendo deshonesto contigo, porque hay personas sinceras que leen Deuteronomio 7 y se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor ordenar el exterminio de pueblos enteros? ¿Cómo se concilia eso con el Evangelio? Hoy vamos a responder esa pregunta honestamente. Vamos a entender quiénes eran estos gigantes, de dónde venían, qué hacían, por qué estaban específicamente en la tierra prometida, y cuál fue la razón teológica, espiritual e histórica detrás de la orden divina. No vas a salir de este video con más preguntas. Vas a salir con la imagen completa. Y al final vas a entender por qué esta historia no es solo del pasado. Es una de las más relevantes para lo que vives hoy. Quédate hasta el final, porque la pieza que más gente no conoce está en la segunda mitad de este video. Y va a cambiar completamente cómo entiendes el Antiguo Testamento. Empecemos con los hechos que la Biblia sí registra. Y hay más de lo que la mayoría cree. Cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra de Canaán, ellos regresaron con un informe que paralizó a toda la nación de Israel. El texto dice en Números 13, versos 31 al 33, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Detente ahí un momento». Hombres que habían cruzado el desierto, hombres que habían visto las 10 plagas de Egipto, hombres que habían caminado por el lecho seco del Mar Rojo, hombres que habían comido maná del cielo 40 años. Y estos mismos hombres regresaron diciendo que se sentían como langostas. Eso te dice algo sobre lo que encontraron. ¿Y quiénes eran los hijos de Anac? La Biblia los menciona como Anakim, que en hebreo significa literalmente los del cuello largo, o los de cuello como collar. Era una familia, un clan, una raza de seres de estatura extraordinaria que habitaba específicamente en la región montañosa de Canaán con su centro en Hebrón. Fíjate en esto, Hebrón no era un lugar cualquiera. Era la ciudad donde Abraham enterró a Sara. Era la ciudad donde estaba la cueva de Macpela, la sepultura de los patriarcas. Era, espiritualmente hablando, uno de los lugares más sagrados de toda la historia de Israel, y los gigantes vivían ahí. Precisamente ahí, no es casualidad, pero llegaremos a eso. Números 13, 22 menciona a 3 líderes de los Anakim por nombre, Ahimán, Sesai y Talmai.
3 nombres, 3 personajes reales. La Biblia no está describiendo mitos, está describiendo individuos históricos con nombres propios. Pero los Anakim no eran la única raza de gigantes en Canaán. La Biblia menciona al menos 5 grupos distintos de seres de gran estatura que habitaban en esa región. En Deuteronomio 2 los encontramos a todos. Primero, los Refaim. Deuteronomio 2:11 dice: «Por gigantes eran tenidos también ellos, como los Anakim». Los Refaim habitaban en la tierra que más tarde sería del reino de Basán, al oriente del Jordán. Son tan conocidos que el valle donde vivían se llamó el Valle de Refaim, mencionado en varios textos del Antiguo Testamento. Segundo, los Emim. Deuteronomio 2:10 dice que los Emim habitaban en la tierra de Moab y que era un pueblo grande y numeroso y alto como los Anakim. La palabra Emim en hebreo significa los terribles o los que causan terror. Ese era su nombre, los terribles. Imagina una raza tan aterradora que los pueblos vecinos los nombraban simplemente como el terror personificado. Tercero, los Susim o Samsumim. Deuteronomio 2:20 los menciona como un pueblo grande y numeroso y alto como los Anakim. Habitaban en la tierra que más tarde sería de los hijos de Amón. Génesis 14:5 menciona que el rey Kedorlaomer los atacó junto con otros grupos, lo que indica que eran lo suficientemente poderosos como para justificar una campaña militar. Cuarto, los Abim. Un grupo mencionado en Deuteronomio 2:23, habitantes del sur de Canaán, cerca de Gaza, que más tarde sería precisamente donde los Anakim sobrevivientes se refugiarían. Y quinto, el más famoso de todos los reyes gigantes que Israel enfrentó, Og, rey de Basán. Og de Basán merece un momento especial. Deuteronomio 3:11 dice: «Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros. Una cama de 9 codos de largo tendría unos 4 metros con 5 centímetros. Para que te des cuenta de la escala, una cama normal de hoy tiene 2 metros de largo. La cama de Og era más del doble. Pero lo que me parece fascinante no es solo el tamaño de la cama. Es que el texto bíblico dice que esa cama todavía estaba en Rabá en el tiempo en que Deuteronomio fue escrito. Era un artefacto conocido, una reliquia histórica, como si la Biblia dijera: ¿no me crees? Ve y mídela tú mismo. Israel enfrentó a Og en batalla en Edrei. Deuteronomio 3:3 dice que Dios los entregó en mano de Israel y los destruyeron. Og era el último rey del linaje de los Refaim en esa región y cayó. Así que estamos hablando de una tierra que literalmente estaba habitada por razas de gigantes, múltiples familias, múltiples clanes, distribuidos por toda la geografía de Canaán y sus alrededores, con reyes gigantes en el norte y en el sur, con ciudades amuralladas hasta el cielo, como dice Deuteronomio 1:28. Con una presencia que hacía que el pueblo de Israel, al verlos, se sintiera como insectos. Pero ¿de dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué estaban específicamente en Canaán y no en Egipto ni en Babilonia? Para responder eso, tenemos que ir mucho más atrás. Hay una sola frase en Génesis 6:4 que abre todo esto. Una frase que la mayoría lee de pasada y no comprenden su dimensión completa. Dice así: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de esto, y también después de esto». Esa frase pequeña es enorme. En el capítulo 6 de Génesis, Dios está describiendo la situación prediluviana. Los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes del tiempo antes del diluvio. La tierra se llenó de violencia.
La corrupción fue total. Dios envió el diluvio para limpiar la creación, pero la frase dice, y también después de esto. ¿Después de qué? Después del diluvio, los gigantes no desaparecieron con las aguas, o más precisamente, el diluvio eliminó a los nefilim originales, pero la raíz del problema volvió a manifestarse después. ¿Cómo es eso posible? La Biblia no da una explicación mecánica explícita, pero Números 13:33 hace la conexión directa cuando los espías dicen que vieron a los hijos de Anak, raza de los gigantes, usando la misma palabra, nefilim. El texto bíblico los vincula directamente. Algunos estudiosos señalan la descendencia de Canaán, el nieto de Noé maldecido en Génesis 9. Otros señalan que el texto de Génesis 6 sugiere que los ángeles que transgredieron el orden natural podrían haber repetido la acción después del diluvio, como indicaría la frase «y también después». Lo que sí es claro es esto. Sea cual sea el mecanismo, los gigantes reaparecieron, y reaparecieron en Canaán. Fíjate en la distribución geográfica. Los gigantes no estaban en Egipto, donde Israel había vivido 400 años. No estaban en Mesopotamia, no estaban en Arabia, estaban específicamente en Canaán, en la tierra que Dios había prometido a Abraham, en la tierra por donde pasaría la línea de descendencia del Mesías. Deuteronomio 2 te da el mapa completo. Refaim al este del Jordán, en Basán, Emim en la tierra de Moab, Samsumim en la tierra de Amón, Anakim en los montes de Judá y en el centro de Canaán. Estaban rodeando y habitando exactamente la tierra prometida. Génesis 14:5 es uno de los textos más ignorados en este tema. Habla de que el rey Kedorlaomer atacó a los Refaim en Astarot Karnaim, a los Susim en Ham y a los Emim en la llanura de Kiriataim. Esto sucede en tiempo de Abraham, siglos antes de Josué. Significa que estas razas de gigantes ya eran conocidas, ya tenían territorios definidos, ya eran suficientemente poderosas como para justificar campañas militares. Y hay algo más. Génesis 14 también menciona a los amorreos en Haseson Tamar, que luego la Biblia identifica como en Gadi, en el corazón de Canaán. Las razas de gigantes y los pueblos corrompidos coexistían y se entremezclan en la misma geografía desde tiempo de Abraham. No es casualidad. En la Biblia no existe esa palabra. Lo importante aquí es entender esto. Desde que Dios le prometió a Abraham que de su descendencia vendría una bendición para todas las naciones de la tierra, hubo una presencia activa tratando de contaminar, bloquear o destruir esa línea de promesa. Los gigantes en Canaán eran parte de esa estrategia. No eran simplemente pueblos enemigos. Eran una barrera colocada exactamente en el camino del plan redentor de Dios. Y Dios lo sabía desde el principio. Lo había visto venir con siglos de anticipación. Génesis 15:16 lo revela en una de las frases más importantes de toda la Biblia. Cuando Dios hace el pacto con Abraham y le muestra el futuro, le dice, «En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo». Dios le está diciendo a Abraham, «Yo veo lo que pasa en Canaán ahora mismo, veo su maldad, y voy a esperar 400 años para que llegue a su punto máximo, porque cuando el juicio llegue, va a ser justo, va a ser completo, va a ser irrefutable, 400 años de paciencia divina, y al final de esos 400 años, Josué y el ejército de Israel estaban parados frente al Jordán, listos para entrar. Dale like a este video ahora mismo, porque la razón más profunda detrás del mandato de exterminar a los gigantes está justo ahí adelante. Y compártelo con alguien que tenga preguntas sobre el Dios del Antiguo Testamento, porque esto responde exactamente esas preguntas. Cuando lees Deuteronomio 7:1-2, el mandato
suena brutal. Dios le dice a Israel: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Para cualquiera que lea esto sin contexto, suena como genocidio arbitrario. Pero cuando entiendes el contexto completo, aparecen 4 razones que la Biblia da explícitamente. Y cada una de ellas es más profunda que la anterior. La primera razón es el juicio acumulado de 400 años. Ya lo vimos. Génesis 15:16 es explícito. Dios esperó hasta que la maldad llegara a su punto máximo. Pero, ¿qué tan grave era esa maldad? Levítico 18 da la lista de prácticas que se realizaban en Canaán: relaciones sexuales entre padres e hijos, entre hermanos, con animales, sacrificio de niños al fuego como ofrenda a dioses, encantamientos, adivinación, invocación de muertos. Levítico 18, 24-25 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra los vomitó. Ese es el lenguaje que usa Dios. Como si la creación misma no pudiera ya soportar lo que estaba pasando en ese territorio. La arqueología ha confirmado esto. Las excavaciones en Megiddo, Hazor, Jericó y otros sitios cananeos han encontrado evidencia de sacrificios infantiles sistemáticos. En 2014, en Megiddo, arqueólogos descubrieron tumbas de bebés bajo los pisos de edificios, una práctica que los cananeos realizaban como ritual de consagración de construcciones. En Cartago, ciudad fundada por fenicios que compartían la cultura cananea, los depósitos de Tofet revelaron miles de urnas con restos calcinados de niños sacrificados al dios Baal. Y fíjate en el detalle de Génesis 15:16, Dios esperó 400 años, no 4 años, no 40, 400. Eso no es impaciencia divina. Eso es la paciencia más larga que podemos imaginar. Dios dio a los cananeos generación tras generación de oportunidad para cambiar, y generación tras generación eligieron profundizar en la corrupción. El juicio llegó tarde, no temprano. La segunda razón es la contaminación espiritual y la doctrina del herem. El concepto hebreo que se usa para destruir del todo es herem. No es simplemente matar. Herem significa dedicar completamente a Dios, separar del mundo profano, consagrar para la destrucción como acto de juicio sagrado. Es la misma raíz de la que viene la palabra anatema en el Nuevo Testamento. Y hay una lógica muy específica detrás de por qué Dios usó este concepto. Deuteronomio 7:4 lo explica con claridad: porque apartaría a tu hijo de en pos de mí, y servirían a dioses ajenos. Dios conocía la naturaleza humana mejor que nadie. Si Israel convivía con esos pueblos, los terminaba adoptando sus prácticas. No era una suposición teórica, era una predicción basada en el conocimiento perfecto de cómo funciona la influencia cultural y espiritual. Y esa predicción se cumplió exactamente cada vez que Israel no ejecutó el herem completo. Jueces es el libro más triste del Antiguo Testamento precisamente por eso. Es el ciclo repetido 7 veces. Israel no destruye completamente a los cananeos que quedan. Israel adopta sus dioses. Israel cae en opresión. Israel clama a Dios. Dios envía un libertador. Israel tiene paz. Y luego el ciclo comienza de nuevo. 7 veces. El mismo patrón. La misma raíz. La obediencia incompleta al herem. Deuteronomio 20:18 resume la lógica divina de manera brutal y clara.
para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho a sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y la historia lo confirmó de la manera más dolorosa. La contaminación espiritual de Canaán alcanzó su peor expresión cuando Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, terminó construyendo altares a Quemos, el dios de Moab, y a Moloc, el dios de Amón. Exactamente los dioses de los pueblos que Israel debería haber eliminado. La tercera razón es la protección de la línea mesiánica. Esta es la razón que más gente no ve cuando lee el texto, y es posiblemente la más importante de todas. Desde Génesis 3:15, Dios había prometido que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Toda la historia del Antiguo Testamento es, en el fondo, la historia de esa línea de descendencia avanzando hacia su cumplimiento. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Boaz, Isaí, David, Salomón. Y finalmente, después de 42 generaciones, Jesús de Nazaret. Esa línea tenía que llegar intacta hasta su destino, y Canaán era la tierra donde vivía esa línea. La tierra de Israel era el escenario de toda la historia de la redención. Los gigantes, estratégicamente ubicados en Canaán, eran una barrera en esa línea. No era accidental que los Anakim estuvieran en Hebrón, la ciudad de Abraham. No era accidental que las ciudades más poderosas de gigantes estuvieran en las rutas que Israel tenía que recorrer y en los territorios que Israel tenía que habitar. Si Israel era destruido o absorbido espiritualmente en Canaán, la línea mesiánica se rompía, y con eso el plan de la redención humana quedaba interrumpido. Lo que estaba en juego en la conquista de Canaán no era territorio. Era la posibilidad de que tú y yo pudiéramos ser salvados 2000 años después. La orden de Josué de destruir a los gigantes de Canaán y el nacimiento de Jesús en Belén están conectados por un hilo directo que atraviesa siglos. Si uno no sucede, el otro tampoco. La cuarta razón es la naturaleza específica de los Anakim. Esta es la razón que aplica directamente a los gigantes, en contraste con el resto de los pueblos cananeos. Si los Anakim y los Refaim eran descendientes de los Nefilim, si en ellos corría algo de esa corrupción sobrenatural que el diluvio había intentado eliminar, entonces su existencia no era simplemente peligrosa para Israel en términos militares. Era una aberración que Dios había decretado que no debía continuar sobre la faz de la tierra. El diluvio fue el primer juicio sobre esa corrupción. La conquista de Canaán fue el segundo. Y a diferencia del primero, el segundo fue selectivo y gradual, ejecutado por mano humana con instrucción divina, en lugar de un acto de destrucción universal. Dios podría haber destruido a los gigantes de Canaán con una plaga, como destruyó al ejército de Sennacherib en una noche en 2 Reyes 19. Podría haberlos barrido con fuego del cielo, pero eligió hacerlo a través de Israel. ¿Por qué? Porque la fe se forja en la batalla. Porque la tierra que se conquista con sudor y confianza en Dios se valora de manera distinta a la tierra que simplemente se recibe. Porque cada gigante que Israel derrotaba era una demostración viviente de que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza que el enemigo pueda colocar. Los Anakim no tenían lugar en la tierra que Dios había consagrado para sí. Y Dios llamó a Israel a ser el instrumento de esa sentencia. Ahora llegamos a la parte que más me asombra de toda esta historia. Porque Dios da la orden, pero después mira a quién pone. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch.
So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. A ejecutarla. El pueblo que había pasado 40 años en el desierto. El pueblo que al ver a los gigantes la primera vez casi tuvo un colapso colectivo. El pueblo que le dijo a Moisés que prefería morir en el desierto antes que enfrentar a los hijos de Anac. Ese mismo pueblo, 40 años después, entra a Canaán con la orden de exterminar exactamente lo que los había aterrorizado. La primera lección ya está ahí, antes de que una batalla sea peleada. Dios no cambia el problema. Dios cambia al pueblo que enfrenta el problema. Antes de cruzar el Jordán, Dios le dice algo a Josué en Josué 1:9, que es uno de los mandatos más repetidos en toda la Biblia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas. Ese mandato no se da cuando no hay razón para temer, se da exactamente cuando sí la hay. Dios no le dice a Josué, no temas porque los gigantes son pequeños. Le dice, no temas porque yo estaré contigo. La amenaza es real. La presencia de Dios es más real todavía. El libro de Josué registra la conquista con una precisión militar detallada. Josué 10 y 11 describen las dos grandes campañas, la del sur y la del norte, en las que Josué desarticuló la coalición de reyes cananeos. Pero el momento más impactante de toda esa conquista no es ninguna batalla masiva. Es una conversación en Josué 14, 6-12. Caleb, el espía fiel de Números 13, el único que junto con Josué había dicho, podemos subir y tomar la tierra, se acerca a Josué 45 años después y le dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los Anaquim están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Fíjate en lo que Caleb está pidiendo. No pide tierra plana, no pide un valle fértil, no pide la parte más fácil de la distribución. A los 85 años, después de 45 de esperar, Caleb pide la montaña donde viven los Anaquim, los gigantes más temibles de toda Canaán, los que habían causado el pánico de los 12 espías décadas atrás. Dame ese monte donde están los gigantes. Hay algo en esa frase que no es bravuconería. Fíjate en cómo termina. Quizá Jehová estará conmigo. No es arrogancia, es fe humilde. Es la postura de alguien que no confía en sus brazos de 85 años. Confía en el Dios que le hizo una promesa 4 décadas atrás y nunca la olvidó. Josué 13:14 dice que Josué lo bendijo y le dio Hebrón. Y Josué 15:14 registra el resultado. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. ¿Recuerdas esos nombres? Sesai, Aimán y Talmai, los mismos 3 líderes Anaquim que Números 13. 22 había nombrado 45 años antes cuando los espías los vieron y temblaron.
45 años después, un hombre de 85 años los echa de la tierra que Dios le había prometido. Josué 15:13 agrega un detalle significativo. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba, y Arba era el padre de Anac, el patriarca de toda la raza de los Anakim. Caleb no solo echó a 3 líderes, conquistó la ciudad fundacional de toda la raza de los gigantes de Canaán. Comparte este video ahora mismo con alguien que lo necesite ver. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora, porque cada semana tenemos este nivel de profundidad bíblica para ti. La campaña del norte, descrita en Josué 11, fue aún más masiva. Una coalición de reyes, encabezada por Jabín de Azor, se formó contra Israel con sus ejércitos, y entre ellos estaban los gigantes. Josué 11:20 agrega un dato que muchos no notan. Porque de Jehová venía el endurecimiento del corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para que fuesen destruidos y que no les fuesen mostradas misericordias, sino que fuesen exterminados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Dios endureció el corazón de los reyes para que pelearan, garantizando que el juicio se cumpliera de manera completa. Si se hubieran rendido, la misericordia natural de Israel podría haber dejado con vida exactamente lo que debía ser eliminado. Josué 11:21-22 dice: En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los Anakim de los montes, de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los Anakim quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Esta es una de las frases más importantes del libro de Josué y que la mayoría pasa por alto completamente. Ninguno de los Anakim quedó en la tierra de los hijos de Israel. Josué ejecutó el mandato con completitud dentro del territorio asignado. Hebrón, Debir, Anab, todos los montes de Judá, todos los montes de Israel. Limpieza total. Pero hay 3 ciudades donde sí quedaron: Gaza, Gat y Asdod. Esas 3 ciudades estaban en el territorio de los filisteos. No formaban parte del territorio directamente conquistado y distribuido entre las tribus de Israel en esa primera campaña. Josué no las tomó, y ahí está la grieta en la historia, porque de Gat vendría un descendiente de esos Anakim sobrevivientes, y ese descendiente, siglos después, se llamaría Goliat. Para entender a Goliat correctamente, tenemos que entender que él no era simplemente un soldado filisteo de estatura inusual. 1 Samuel 17:4 lo identifica claramente. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos y 1 palmo. Según las medidas hebreas estándar, aproximadamente 2 metros con 90 centímetros. Pero más importante que su nombre y su estatura es su origen. De Gat, la misma ciudad donde Josué 11:22 registró que quedaron Anakim sobrevivientes. Goliat no era un accidente genético ni una anomalía natural. Era descendiente directo de la raza de gigantes que Israel no había terminado de destruir. Y el texto bíblico lo confirma con una genealogía precisa. Samuel 21. El 22 habla de los 4 gigantes de Gat y los describe como del linaje de los gigantes. El linaje de los Refaim, de los Anakim, de los Nefilim. La historia no había terminado. El trabajo que Josué había dejado incompleto en Gat, Gaza y Asdod seguía vivo generación tras generación. Y siglos después se manifestó con toda su fuerza en el centro del valle de Ela, desafiando a Israel durante 40 días seguidos. 40 días. 2 veces por día, mañana y tarde, Goliat salía y lanzaba su desafío. 1 Samuel 17, 10, 11 registra el efecto.
Y añadió el filisteo: «Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo». Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo el ejército de Israel aterrorizado durante 40 días. El eco exacto de los 10 espías de Números 13, amplificado a escala nacional. La confrontación entre David y Goliat está cargada de simbolismo que el texto bíblico construyó cuidadosamente. Goliat viene cargado de toda la historia de los gigantes. Es el heredero de Og de Basán, de los Anakim de Hebrón, de toda la raza que debería haber sido eliminada. Su armadura pesa 57 kilos, según 1 Samuel 17:5. Su lanza, casi 7 kilos solo en la punta de hierro, según 1 Samuel 17:7. Su escudero camina adelante de él. Es la imagen de poder absoluto, de invencibilidad militar, de terror concentrado. Y frente a él aparece David. 1 Samuel 17:42 nos da la descripción de David en ese momento desde los ojos de Goliat. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El gigante lo desprecia. Es exactamente la misma reacción que los 10 espías tuvieron siglos antes. Somos como langostas ante ellos. Ahora es el gigante el que no puede ver más allá del tamaño. Pero David le responde con algo que va mucho más allá de la confianza juvenil. Le dice en 1 Samuel 17:45-46, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza». David no confía en su habilidad con la honda. Confía en el nombre de Dios, el mismo nombre que había estado detrás de toda la historia desde que Dios le prometió la tierra a Abraham. La piedra vuela, el gigante cae, y David hace exactamente lo que dijo que haría. Le corta la cabeza con la propia espada de Goliat. Y la Biblia cierra este ciclo con 4 batallas más en 2 Samuel 21:15-22. Son combates menos conocidos, pero narrativamente son el epílogo de toda la guerra de los gigantes. El primero, Isbi-Benob, cuya lanza pesaba 300 siclas de bronce, identificado como uno de los descendientes de los gigantes. Abisai lo mata cuando David estaba a punto de ser vencido. El segundo, Saf, del linaje de los gigantes. Sibecai el Usatita lo mata en Gob. El tercero, el hermano de Goliat, cuya lanza tenía el asta como un rodillo de telar. El Anán lo mata. El cuarto, un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, que desafió a Israel. Jonatán, el hijo del hermano de David, lo mata. Y el texto cierra con esta frase en 2 Samuel 21:22. Estos 4 eran del linaje de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Ves la estructura? Caleb terminó con los Anakim de Hebrón. Josué limpió los montes de Judá y de Israel, pero quedó un remanente en Gat. Y los siervos de David terminaron en 4 batallas lo que Josué había dejado incompleto. La guerra contra los gigantes de Canaán no terminó con el cruce del Jordán. Terminó con David, y no terminó por accidente. Terminó porque cada vez que apareció un gigante, Dios proveyó un campeón para enfrentarlo. Caleb, Josué, David, sus valientes. La historia de los gigantes es también la historia de la fidelidad de Dios, proveyendo la victoria exacta en el momento exacto. Ahora quiero que demos un paso atrás y miremos todo el cuadro completo. Dios podría haber destruido a los gigantes de Canaán sin involucrar a Israel. Ya lo había hecho antes. El ángel de Jehová mató a 185,000 soldados asirios en una noche en 2 Reyes 19.
Las plagas de Egipto destruyeron el poder militar más grande del mundo conocido sin que Israel tuviera que pelear. El diluvio eliminó a los nefilim originales con agua del cielo. Dios no necesitaba a Israel para destruir a los gigantes. Tenía sobrada capacidad para hacerlo solo. Pero eligió no hacerlo solo. ¿Por qué? Porque la conquista de Canaán no era solo un acto de limpieza. Era también un proceso de formación. Cada victoria sobre los gigantes era una lección de fe grabada en la memoria colectiva de Israel. Cada ciudad tomada, cada rey derrotado, cada monte conquistado era una demostración viviente de que Dios cumple lo que promete. Y fíjate en el patrón que se repite en toda la conquista. El mandato de Dios siempre llega primero. Luego viene el movimiento de fe del pueblo. Y finalmente llega la victoria. En Jericó, el mandato fue marchar en silencio durante 7 días y tocar trompetas. No tiene ningún sentido militar, pero Israel obedeció, y los muros cayeron. Con Og de Basán, Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 3, Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. 2. No tengas temor de él, porque yo lo he entregado en tu mano. Primero la promesa, luego la batalla, luego la victoria. Con Caleb, primero Dios promete en Números 14:24. Por cuanto hubo en él otro espíritu, le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. 45 años después, Caleb entra en Hebrón. El patrón es siempre el mismo. Dios promete, el creyente actúa en fe, Dios cumple. Cada vez que Dios envió a alguien a enfrentar a los gigantes, esa persona tenía una característica en común. No confiaba en su capacidad física, confiaba en la promesa de Dios. Caleb no dijo, soy el mejor guerrero de Israel y puedo con los Anakim. Dijo, quizá Jehová estará conmigo. Josué no dijo, mi ejército es superior en táctica y número. Se aferró a lo que Dios le había prometido en Josué 11:6. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta misma hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. David no dijo, he practicado la honda 1000 veces y tengo buena puntería. Dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La fe que mueve montañas no es la fe en tus propias capacidades. Es la fe en el Dios que hace promesas y las cumple. Y esa fe puede operar a los 40 años o a los 85. Puede operar en un rey o en un pastor. Puede operar con un ejército de miles o con una sola onda. Lo que importa no es quién lleva la piedra. Importa en cuyo nombre se lanza. Los gigantes representan en la narrativa bíblica lo que parece humanamente imposible de vencer. Son la imagen de los obstáculos que nos hacen sentir exactamente como se sintieron los espías en Números 13. Como langostas, como si fuéramos demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado inadecuados para el desafío que tenemos frente a nosotros. El Nuevo Testamento nunca usa la palabra gigante, pero usa imposible. Y en Marcos 10:27, Jesús dice algo que conecta todo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los mismos gigantes, la misma imposibilidad humana, el mismo Dios que hace posible lo que no lo es. Quiero terminar con algo muy práctico, porque esta historia no es solo teología, es una imagen de algo que todos vivimos. Todos tenemos gigantes, tienen diferentes nombres. Puede ser una enfermedad con un diagnóstico que parece sentencia, puede ser una situación económica que no tiene salida visible. Puede ser una relación rota que parece imposible de restaurar. Puede ser un miedo que llevas décadas cargando. Puede ser el sueño que dejaste de perseguir porque alguien te dijo que eras muy pequeño para alcanzarlo. Puede ser el pecado con el que llevas años peleando y del que no has podido liberarte.
Y en algún momento de esa lucha, todos hemos tenido el pensamiento de los espías. No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero hay 3 imágenes de esta historia que quiero que te lleves. La primera es Caleb. No el Caleb de los 40 años que tiene fe fácil porque acaba de ver el Mar Rojo abrirse, sino el Caleb de los 85 que ha visto morir a toda su generación en el desierto, que ha esperado 45 años sin ver la promesa cumplida, que ha caminado 4 décadas en el desierto con la promesa de una montaña que todavía no podía pisar. ¿Sabes lo que es esperar 45 años por algo que Dios te prometió? Y llegar al final de esa espera y en lugar de reclamar la parte más fácil, pedir la más difícil. Caleb a los 85 es la imagen de la fe que no se desgasta con el tiempo, que no se amarga con el retraso, que no se resigna a menos solo porque ya no tiene la misma energía de los 40 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, dice Caleb. Y luego, quizá Jehová estará conmigo. No arrogancia, humildad, no confianza en sí mismo, confianza en el Dios que hizo la promesa y que 45 años de desierto no habían podido hacer olvidar. La fe que resiste el tiempo es la que vale. La segunda imagen es David, que no llegó a Goliat sin historia previa. Llegó con el registro del león y del oso que ya había vencido. No subestimes las batallas pequeñas que ya ganaste con la ayuda de Dios. Cada una de ellas fue entrenamiento, cada una de ellas fue confirmación. El mismo Dios que estuvo contigo entonces está contigo ahora. La tercera imagen es la más importante de todas. Josué 14:15 termina con una frase que me parece una de las más bellas de todo el Antiguo Testamento. Y la tierra descansó de la guerra. La tierra descansó. Después de siglos de conflicto, después de generaciones de lucha, después de los gigantes y los reyes y las batallas, hubo un momento en que la tierra descansó. Ese descanso fue el fruto de la fidelidad de Dios a una promesa de 400 años. Él no olvidó lo que le prometió a Abraham. No se apresuró cuando el mundo esperaba que actuara. No se rindió cuando los obstáculos parecían insuperables. Cumplió exactamente lo que había dicho, en el tiempo exacto que había determinado, con el pueblo exacto que había elegido. Y el mismo Dios que cumplió esa promesa es el Dios que tiene las tuyas. Sea cual sea el gigante que tienes frente a ti hoy, el Dios que ordenó exterminar a los Anakim de Canaán, que sostuvo a Caleb por 45 años hasta que llegó el momento, que puso a David frente a Goliat con una honda y 5 piedras, ese Dios no ha cambiado. Y su promesa para ti no ha caducado. Porque Dios ordenó a Israel exterminar a los gigantes de Canaán, porque eran el resultado de una corrupción sobrenatural que el diluvio había comenzado a eliminar y que la conquista debía completar, porque vivían en una tierra consagrada por Dios a sus propósitos, porque su maldad había alcanzado el punto máximo después de 400 años de paciencia divina, porque su presencia era una barrera activa en el camino de la línea mesiánica que traería la salvación al mundo, y porque Dios nunca deja una promesa sin cumplir. La orden no fue arbitraria, fue el acto final de una justicia que esperó 4 siglos para ejecutarse. Una justicia que conoció su evidencia, que concedió su tiempo y que cuando actuó, lo hizo con un propósito que va mucho más allá de la conquista territorial de un pueblo del Oriente Medio hace 3000 años. Gracias a que los gigantes de Canaán fueron eliminados, la línea de descendencia que llevaba al Mesías llegó intacta hasta Belén. Gracias a que David mató a Goliat y sus valientes terminaron con los últimos de Gat, la promesa de Génesis 3:15 siguió avanzando hacia su cumplimiento. Gracias a todo eso, Jesús de Nazaret nació, vivió, murió
y resucitó, y tú y yo tenemos acceso a esa salvación hoy. La historia de los gigantes de Canaán no es un relato incómodo que hay que explicar o disculpar. Es uno de los capítulos más reveladores de cómo Dios trabaja en la historia humana. Con paciencia absoluta, con justicia perfecta, con un plan que ningún obstáculo, por gigante que sea, puede interrumpir. Si este video te impactó, compártelo ahora mismo con alguien que tenga preguntas sobre el Dios del Antiguo Testamento, porque estas respuestas necesitan llegar a más personas. Y si quieres seguir con este nivel de profundidad bíblica, el próximo video que te preparamos en la pantalla te va a sorprender aún más. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ahí.